¿Sabías que podrías estar obligado a presentar declaración anual si obtuviste premios, donativos o préstamos en el 2020? Si te interesa saber más acerca de esto, entonces quédate a ver este video para que conozcas en qué casos estarías obligado a presentar declaración anual. Ahora bien, si lo que estás buscando es cuándo se presenta esta declaración y en qué caso se presenta si es que eres trabajador o trabajadora, entonces dale clic a esta tarjetita que te voy a dejar aquí arriba, ya que en esta tarjetita viene un video en donde explico todos los supuestos en donde un trabajador o una trabajadora está obligado a presentar su declaración anual. Recuerda que en este canal abordamos diferentes temas de contabilidad, temas de finanzas, temas de economía y temas de impuestos. Bueno, sin más preámbulo, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que le afecta a todas las personas físicas, insisto, a todas las personas físicas, tengas o no tengas un registro ante el SAT, estés en el régimen de incorporación fiscal, estés en otro régimen fiscal, no interesa. Básicamente el tema que vamos a abordar el día de hoy le aplica a todas las personas físicas, insisto, a todas. El tema del día de hoy se llama los préstamos, los donativos, los premios y la declaración anual. Básicamente vamos a hablar cuándo estarías obligado a presentar la declaración anual cuando obtengas algunos de estos conceptos. Va a haber ocasiones en donde la propia ley fiscal te va a obligar a presentar la declaración anual. Sin embargo, antes de entrar de lleno básicamente a la declaración anual, cuando se obtienen algunos de estos conceptos, es importante que analicemos algunos puntos en relación al entorno económico y a nuestras finanzas personales. Empezando primero que nada por el entorno económico. Y bueno, básicamente el gobierno federal, a través de los criterios generales de política económica, proyectó un crecimiento económico para 2021 de 4.6%. Es importante comentar que los criterios generales de política económica forman parte del paquete económico que presentó, en su caso, el secretario de Hacienda en el mes de septiembre del año anterior. Sin embargo, comentarte también que si desconoces qué es el paquete económico, no te preocupes, aquí arriba te voy a dejar una tarjetita para que le des clic y puedas ver un video en donde explico qué es el paquete económico y qué documentos integra el paquete económico. Bueno, pues regresando al tema, el gobierno entonces dice o proyecta a través de los criterios generales de política económica que el crecimiento en el 2021 será de 4.6%. Sin embargo, el Banco de México recientemente en su último informe estima un crecimiento económico para 2021 entre 2.8% a 6.7%. Evidentemente esto va a depender mucho del comportamiento de la pandemia, de la respuesta que el gobierno federal dé en cuanto a esta pandemia. Como sabemos, es una situación que básicamente ningún país tiene con certeza cuál va a ser el final de esta pandemia. Es decir, hay mucha incertidumbre, a pesar de que muchos países ya cuentan con una vacuna. Sin embargo, se ha dudado mucho de la confiabilidad de esas vacunas. Ante este panorama de desconfianza, también afecta básicamente todos estos pronósticos en relación al crecimiento económico, por lo cual va a depender mucho de la vacunación, del comportamiento de la pandemia, que de alguna u otra forma van a influir en los pronósticos del crecimiento económico por parte del Banco de México u otros organismos que pronostican
básicamente el crecimiento económico. Sin embargo, es importante comentar que durante 2020 mucha gente se vio apretada en el sentido de que tuvieron que recurrir a préstamos e incluso a donativos por parte de sus papás o incluso de sus hijos. Sin embargo, estos préstamos o estos donativos tienen un impacto fiscal que vamos a analizar más adelante. Sin embargo, también es importante considerar algunos puntos en cuanto a nuestras finanzas personales, como por ejemplo recortar gastos innecesarios. Si bien es cierto que nos estamos empezando a recuperar en este 2021, también es cierto que no tenemos certidumbre de qué pasará en los siguientes meses, a pesar de que diferentes gobiernos a nivel federal, a nivel internacional, de alguna u otra forma ya tengan previsto un plan de vacunación. Lo cierto es que no sabemos qué va a suceder en los meses siguientes. Hay incertidumbre. Ante esto, recorta gastos innecesarios. Igualmente, aumenta fuentes de ingresos. Si bien es cierto que durante 2020, con la llegada del COVID, básicamente aprendimos que no debemos depender de una sola fuente de ingresos. Tenemos que diversificar, aumentar nuestras fuentes de ingresos. Eso fue lo que nos enseñó la pandemia. Y pues básicamente hay que aumentar nuestras fuentes de ingresos. Ahora vamos a analizar a continuación cuál es el efecto fiscal en donde básicamente tienen lugar estos préstamos, estos donativos y por supuesto estos premios que obtuvieron las personas en un momento dado. Vamos a ver entonces la legislación fiscal a continuación. Entonces, básicamente para poder entender cuál es el efecto fiscal cuando una persona obtiene premios, préstamos o donativos, es importante que nos vayamos a lo que establece el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en su segundo párrafo, que estipula lo siguiente: las personas físicas residentes en México. Significa que solamente le aplica a las personas físicas que son residentes. Si tú desconoces qué es eso de la residencia fiscal, no te preocupes. Aquí arriba te voy a dejar una tarjetita para que le des clic y puedas ver un video en donde explico qué es la residencia fiscal o cuándo se considera que una persona es residente en México. Y bueno, básicamente dice, están obligadas a informar. Es una obligación, no es opcional. Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Dice, en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Si excede un donativo de 600,000 pesos, un préstamo de 600,000 pesos o básicamente un préstamo, estás obligado a informar y esta informativa la vas a llevar a cabo a través de la declaración anual. Es decir, te vuelves obligado a presentar declaración anual para poder informarle al SAT sobre este préstamo, este donativo o este premio, que básicamente es importante que lo hagas porque, como te das cuenta, no es una opción, es una obligación. Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y aquí tienes el fundamento legal. Sin embargo, también es importante que analicemos lo siguiente en cuanto a los donativos. Si nos vamos al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estipula que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Nos está hablando de los exentos. Si bien es cierto que la ley no dice específicamente exento, en la práctica se interpreta como exento porque lo libera del pago del tributo, es decir, de pagar un ISR. Y bueno, se estipula lo siguiente: en su fracción 23ª, los donativos en los siguientes casos. No se va a pagar ISR por los donativos en los siguientes casos. Inciso A, entre cónyuges, es decir, entre esposos o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea
su monto. Oye, ¿sabes qué? Básicamente, el abuelito, la abuelita, el papá o la mamá hacen un donativo al hijo o al nieto o a la nieta o a la hija, pues básicamente te ubicas en el inciso A. Dice, los que perciban, ¿quiénes? Los descendientes. ¿De quién? De sus ascendientes. En línea recta, cualquiera que sea el monto. A, ¿qué crees? Está exento de pagar ISR por ese donativo, porque así lo estipula el artículo 93 en su fracción 23ª, inciso A. Ahora vamos al inciso B. Dice, los que perciban los ascendientes, los que reciban mamá, papá, abuelito, abuelita, dice, de sus descendientes, los que reciban mamá, papá, de sus hijos, de su hija, o los que reciba abuelito, abuelita, de sus nietos o de sus nietas. Dice, en línea recta, sin embargo, hay una condición. Dice, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente, en línea recta, sin limitación de grado. Esa sería la condicionante para que se pueda llevar a cabo esta exención. Sin embargo, vamos a ver el inciso C. El inciso C dice los demás donativos, es decir, los donativos que no fueron de manera ascendente a descendente o viceversa. Se refiere, por ejemplo, a un donativo que te haga, por ejemplo, tu amigo, tu amiga o incluso uno de tus hermanos, ya que no es ascendiente ni descendiente. Es de manera diferente. Entonces, pues dice que estará exento, pero nada más una cantidad. Dice, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Sin embargo, ya no se maneja para efectos de la extensión de ISR el salario mínimo. Ahora se maneja lo que se conoce como UMA, ya no salario mínimo, sino UMA. Se maneja UMA, no salario mínimo. Esto a partir de 2016. Si quieres saber un poquito más acerca de esto, aquí arriba te voy a dejar un video para que le des clic y puedas verlo. Y básicamente ahí explico todo lo relacionado en cuanto a la UMA, los cambios que hubo en la Constitución, la creación de la ley que regula la UMA y, por ejemplo, un caso práctico. Insisto, si quieres saber más del tema, que es muy importante, pues tienes ese video para que lo analices con detenimiento. Bueno, dice que cuando te done tu amigo, cuando te done tu amiga o incluso uno de tus hermanos, pues básicamente solamente va a estar exento una parte, que es equivalente a 3 veces la UMA elevado al año. Matemáticamente se expresa así: 3 por 89.62, 3 veces la UMA equivale en el 2021 a 89.62 elevado al año, se multiplica por 365. Significa que si uno de tus amigos te da un donativo de 100,000 pesos, solo estará exento de ISR por la cantidad de 98,133,90, no más. Ese es el importe exento. El excedente pagará ISR. Y bueno, pues ahí tienes la importancia de la UMA. Importante que tú conozcas esto. Y bueno, en cuanto a los premios, tenemos el artículo 138 que estipula lo siguiente. Por naturaleza, los ingresos por obtención de premios es un impuesto definitivo, es decir, ya no se acumularía para la declaración anual. Sin embargo, es importante que analicemos el penúltimo y el último párrafo de este artículo 138. Dice, el impuesto que resulte conforme a este artículo será retenido por las personas que hagan los pagos. ¿Qué crees? Te sacaste la lotería. ¿Qué crees? Quien paga el premio por haberte sacado la lotería, pues básicamente será el que está haciendo la retención. La retención la hace quien paga ese premio. Él va a hacer una retención y se va a considerar como pago definitivo. Dice, cuando quien perciba el ingreso lo declaro estando obligado a ello en los términos del segundo párrafo del artículo 90 de esta ley. Lo que habíamos comentado, que se tiene que informar a través de la declaración cuando tú excedes de un premio de 600,000
pesos. En ese caso se va a considerar como que como un pago definitivo. Ahora vámonos al segundo párrafo o al último párrafo del artículo 138, que estipula lo siguiente: las personas físicas que no efectúen la declaración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 90 de esta ley, es decir, que no le informen al SAT que excedió de 600,000 pesos ese premio, pues básicamente no podrá considerarlo como definitivo. Dice, no podrán considerar la retención efectuada en los términos de este artículo como pago definitivo. Y entonces, ¿qué se va a tener que hacer? Acumular a sus demás ingresos, acumular con salarios, acumular con arrendamiento, acumular con actividad empresarial, etc., etc. ¿Por qué? Por no haber informado de acuerdo al artículo 90, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta que vimos hace un momento. Entonces, por eso es importante que en este caso se informe cuando se exceda de los 600,000 pesos. Si no se informa, aun cuando es un pago definitivo, se va a tener que acumular por no haber informado. Es importante que se informe. Y entonces esto lo regula el penúltimo y el último párrafo del artículo 138 de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto al tratamiento fiscal cuando se obtienen premios, donativos y por supuesto préstamos. Entonces recuerda seguirme en mis demás redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Si tú conoces a alguna persona que excedió de la cantidad de 600,000 pesos cuando obtuvo premios, donativos y básicamente préstamos, entonces dile de este video para que sepa que está obligado a informar en la declaración anual sobre esta situación. Y bueno, pues esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.